dos tipos de, estudiamos aquí en esta guía dos tipos de equilibrio, ¿no? Entonces, primero, el equilibrio de traslación. Entonces, en esta parte vamos a mirar, en el equilibrio de traslación, vamos a mirar unos casos, por ejemplo, los planos inclinados, cómo se comporta un cuerpo que está en un plano inclinado. También vamos a mirar objetos que cuelgan de cuerdas, puede ser sobre un techo o en una pared, ¿no? Aquí hay una cuerda, aquí hay otra. Entonces vamos a ver cómo se comportan las fuerzas en un cuerpo que está suspendido de esta forma. Listo. ¿Alguna situación en el plano? ¿Algún objeto que se mueva sobre una superficie horizontal? Y aquí como tarea, un par de planos inclinados. Ahora hacemos uno de ellos, para que vean cómo se analiza, ¿no? Aquí en el ejemplo está la explicación, pero vamos a ver de qué se trata esto que está aquí adentro, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Ya saben que aquí en las guías, en los libros, sale muy resumido, ¿no? No sale todo el proceso, porque la idea es que nosotros sepamos qué es lo que se hace aquí, ¿no? Entonces es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, hoy vamos a hacer esta primera parte. Vamos a hacer unos 3 ejemplos. Vamos a hacer, o 2, a ver, aquí hacemos uno de estos. Pues hacemos la parte gráfica para que ustedes no entiendan de qué se trata. Y hacemos uno de estos. Entonces a ustedes les quedaría 2 de estos, terminar el segundo y terminar del tercero, ¿no? Esa sería la tarea para esta semana, poquita, para que terminen el taller anterior. ¿Listo? Bueno, y la próxima, ya miramos esta segunda parte, la segunda condición de equilibrio, cuando cuerpos pueden rotar, pueden girar. Entonces ahí hay otra condición de equilibrio. Y ya miraremos esta parte de acá abajo, ¿no? Este tipo de problemas. Esto será en la próxima clase. Esa es la descripción de la guía, ¿no? Entonces, la estática, pues está íntimamente relacionada con la dinámica que acabamos de mirar. La dinámica hace el estudio inicialmente de las 3 leyes de Newton. Digo inicialmente porque después vamos a ampliar con la ley de gravitación universal, que también abarca el estudio de fuerzas, pero ya fuerzas entre planetas, ¿no? Entre cuerpos celestes. Entonces todo esto, siempre que hablemos de fuerzas, estamos hablando de dinámica. Cada vez que intervienen fuerzas en una situación, usted dice, ah, claro, fuerzas son dinámicas. Entonces aplican estos mismos principios que hemos estudiado y pues todo lo que vamos analizando, ¿no? A lo largo del curso. No se olviden que, por ejemplo, cuando hay fuerzas hay aceleración, y si hay aceleración, pues hay movimiento uniformemente acelerado. Entonces, el MOA también hay que tenerlo muy presente en estos análisis. ¿Listo? Pues vamos a ver. Vamos a empezar a hablar de condiciones de equilibrio. Entonces, miren, resulta que un objeto cualquiera se encuentra en equilibrio sobre una superficie, por ejemplo, está ahí quieto, siempre y cuando haya un equilibrio de fuerzas. Es decir, en un objeto que está quieto, sí hay fuerzas que están interviniendo. La primera fuerza que interviene sobre un objeto es el peso, ¿no? Esa fuerza siempre está presente. No se olviden que el peso se calcula como masa del objeto por gravedad del sitio, ¿no? Entonces ahí está la segunda ley de Newton, ¿no? Masa por aceleración. Fuerza es masa por aceleración. Entonces el peso es una fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están en ella. Hablando de la Tierra, ¿no? De gravedad de la Tierra. Si estamos en otro lado, pues bien, algún día. Entonces,
Y a esa, no puede existir solo esa fuerza, ¿no? No puede existir porque estamos diciendo, este objeto está quieto, está ahí quieto, relativamente quieto, ¿no? Entonces, si existe solo una fuerza, como la que he dibujado, pues no estaría quieto, ¿no? Se movería hacia abajo, no sé, rompería esto de alguna forma y él seguiría moviéndose hacia abajo, así como está. Entonces, lo que sucede es que hay otra fuerza que equilibra esto, ¿no? Hay otra fuerza que lo equilibra. Entonces, esa fuerza que, que, que existe gracias a esta superficie de contacto, a esta mesa puede ser, o el piso, esa fuerza se llama la fuerza normal, que ya habíamos analizado, ¿no? Entonces, la fuerza normal equilibra al peso. Entonces, nosotros decimos el peso es igual a la fuerza normal, en este ejemplo. Y entonces, así, el objeto está quieto. ¿Listo? Ahora, en esta situación no hemos colocado fuerzas en este sentido horizontalmente, sino que hemos analizado solo estas dos fuerzas, sin haber otro tipo de alteración. Entonces decimos, aquí hay equilibrio. Aquí hay equilibrio. Pero resulta que las dos fuerzas se equilibran. ¿Cómo se escribe esto? Suma de fuerzas en el eje Y es 0. Pero, ¿cómo así? Esto no tiene nada que ver con esto. Pues sí, resulta que esto, si yo lo escribo de esta forma, miren, pasando n acá al otro lado, entonces queda igual a 0. Miren, entonces, al sumar las dos fuerzas, el resultado es 0. Esa es la primera condición de equilibrio, ¿no? Entonces, en este caso, hablamos del eje Y, porque estamos trabajando en este eje, ¿no? En el eje vertical. Hay fuerzas en el eje vertical. Entonces, ¿cuál es la primera condición de equilibrio? Sumas, suma de fuerzas. En el eje Y tiene que ser 0. Claro, aquí va, yo digo suma, ¿no? Pero aquí va este menos, porque resulta que son de sentido contrario, ¿no? La una va hacia abajo, la otra va hacia arriba. Y listo. Entonces, ahí tengo una forma de analizar el equilibrio muy sencilla, ¿no? Entonces, las fuerzas que van hacia abajo son iguales a las que van hacia arriba, o lo que es lo mismo, la suma de fuerzas tiene que dar 0. Pero a veces ese objeto está sometido a más fuerzas. Claro, siempre va a estar el peso, siempre va a estar la normal, si el objeto está quieto, ¿no? Estamos hablando de equilibrio. Pero de pronto puede surgir otra fuerza. Supongamos que haya alguien o algo que le imprima una fuerza hacia la derecha, pongámosle fuerza 1. Entonces, si esto sucede, ¿no? Si este diagrama de fuerzas se da en este objeto, el objeto no está quieto, ¿cierto? Se mueve, se movería hacia allá, en ese sentido. Entonces, ¿qué necesito para que esté quieto? ¿Cuál es la condición para que esté quieto? Pues que exista otra fuerza hacia el otro lado. Una fuerza 2 que la equilibre. Eso también se puede dar, ¿no es cierto? Entonces, yo diría, la fuerza 1 es igual a la fuerza 2. Entonces, hay equilibrio. Si eso sucede, hay equilibrio. Entonces, que alguien está por acá jalando el objeto así, con una cuerda aquí. Listo, pero está otra persona por acá, entonces también jalando el objeto con una cuerda. Y los dos hacen la misma fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar con el objeto? Sigue estando quieto, en equilibrio. Eso decimos. Entonces, así el objeto esté quieto, miren, hay 4 fuerzas ahí actuando. 4 fuerzas. Entonces, hay 2 fuerzas en el eje X, que son las 2 personas, y hay 2 fuerzas en el eje Y. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, no solamente debemos hablar del eje Y, también tenemos que hablar del eje X. Entonces, la condición sería, suma de fuerzas en el eje X es 0, y suma de fuerzas en el eje Y también es 0. Si esto se cumple, el objeto está en equilibrio, está quieto. ¿Listo?
Y entonces las fuerzas totales, las resultantes en cada eje, son cero. Ponga usted, F1 es 20 newtons, supongamos, ejemplo. ¿Cuánto vale F2? Pues lo mismo, para que estén en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, en el objeto hay esas dos fuerzas, 20 newton a la derecha y 20 newton a la izquierda. ¿Cuál es la fuerza resultante? O también la fuerza neta. ¿Cuál es la fuerza neta? Pues es la suma de las dos, pero una va a la derecha, en cambio la otra va a la izquierda. O sea que la suma es cero. Entonces decimos, este es un caso cuando la fuerza neta es cero. Y entonces, si la fuerza neta es cero, como fuerza es masa por aceleración, el objeto sí tiene masa. Esto es cero. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la aceleración es cero. Y el objeto no está acelerado. Está quieto y no está acelerado. ¿No es cierto? Claro, si está quieto no está acelerado, obviamente. Pero también puede suceder que el objeto se esté moviendo, tenga un impulso por inercia, el objeto se está moviendo, esto sucede, por ejemplo, por ejemplo, un avión cuando ya está en el aire. Y entonces el avión en el aire ya mantiene una velocidad constante. En cierto tramo, va ahí a la misma velocidad, rápido, ¿no? Va rápido, pero siempre a la misma velocidad. Si va con velocidad constante, por ejemplo, significa entonces que la aceleración es cero. ¿Se acuerdan? El MRU. Este es MRU, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. Y si la aceleración es cero, usted dice la fuerza es cero. Pero no la fuerza que impulsa, porque el avión tiene aquí unas turbinas, ¿no? Que lo van impulsando. Entonces, esta fuerza no va a ser cero. La de las turbinas no puede ser cero, sino cómo se mueve. La fuerza neta es cero, ¿no? En el momento en que la velocidad es constante, la fuerza neta es cero, así como les digo acá. Existen fuerzas, una a la derecha, una a la izquierda, pero son iguales. Y entonces hablamos de equilibrio, de condición de equilibrio. Entonces podríamos decir que en el eje horizontal este avión tiene una fuerza que lo impulsa, que son la que le imprimen las turbinas por reacción, ¿no? Por eso se llaman de esa forma también, esos cohetes de reacción, porque la acción está hacia allá, ¿no? Esta es acción. ¿Se acuerdan de la tercera ley? Entonces la reacción es esta. Esa es esa fuerza que hace que el avión avance. Pero hay una fuerza que se opone. ¿Cuál es la fuerza que se opone? Por ejemplo, el rozamiento con el aire. Entonces el rozamiento con el aire se opone. Y si no hay otra fuerza, entonces usted dice que la fuerza que lo impulsa es igual a la fuerza de rozamiento. Se equilibraron. Hay equilibrio de fuerzas. Y entonces en ese momento la fuerza neta es cero. La aceleración es cero. Y el objeto se mueve con velocidad constante. ¿Miren? Entonces, a veces los objetos se mueven. ¿No? El equilibrio también abarca objetos que se mueven, pero se tendrían que mover con MRU. O a veces hay objetos como estos, como este, que están quietos, ¿no? Entonces, hay esas dos situaciones. El objeto puede estar quieto o se puede estar moviendo. Y puede haber un equilibrio de fuerzas. ¿Está claro ahí esa parte? Ese es el concepto que debemos manejar en equilibrio. Entonces, cuidado con el análisis. Siempre que analicemos equilibrio en un problema, tenemos que ver estas condiciones, ¿no? Tener en cuenta que a veces, cuando hay equilibrio, casi siempre, o siempre, las fuerzas netas van a ser cero. Y que si la fuerza neta es cero, no necesariamente está quieto, sino que también se puede mover, ¿no es cierto? Entonces, fuerza neta cero puede ser movimiento o puede ser quieto. Pues todo esto pues debo saber yo. Ya, aquí estoy mezclando todo, ¿no? Inclusive aquí estoy viendo inercia, ya dije por acá, ¿no? Estoy viendo acción y reacción aquí, ¿no es cierto? Y ahora, la nueva condición, las condiciones de equilibrio,
de traslación se llama esto, ¿no? Porque esto implica que el objeto se mueva o no se mueva de un lado a otro. Miren que aquí no estoy hablando de giros. Eso va después, ¿no? Los giros van para la próxima clase. Ahorita solamente es que un objeto se mueva vertical, horizontal o en diagonal, ¿no? Que ya vamos a mirar qué sucede. ¿Listo? ¿Van bien ahí? ¿Preguntas? No, profe. Listo. Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede con este ejemplo de aplicación? ¿Verdad? Pues aquí tenemos esto. Este está hecho ahí en la guía, ¿no? Está hecho, nosotros lo vamos aquí a analizar. Para que ustedes sepan de dónde salen esos cálculos y puedan realizar los ejercicios planteados. Entonces dice, por ejemplo, vamos a leer desde acá. Calcula el coeficiente de rozamiento entre el plano inclinado y el objeto. Entonces resulta que el objeto es este que está aquí sombreado y aquí hay un contacto con el plano inclinado. Y al haber un contacto hay una fuerza de rozamiento que va en este sentido. Se opone a la bajada del cuerpo, ¿no? Por el plano. Bueno, eso se hasta ahora. Y me dicen, calcula el coeficiente de rozamiento. Pasa lo siguiente, miren. Que la fuerza de rozamiento se calcula como μ por la normal, la fuerza normal. Este μ es el coeficiente de rozamiento que nos están preguntando. ¿Listo? Bueno, esto es lo que voy a necesitar saber. Entonces, aquí que estoy hablando de fuerza de rozamiento. Listo, ya la conozco. Ahora, necesito saber, para calcular el coeficiente, yo necesito saber cuánto vale la fuerza de rozamiento y cuánto vale la normal. Veamos si esto es posible, ¿no? Veamos si es posible. Entonces dice, el objeto se encuentra en reposo. Esto es importante, entonces el objeto está quieto. Ahí está quieto. Relativamente quieto. Sobre el plano. Si alfa, que es el ángulo de inclinación, aquí está, este es alfa. Alfa vale 35 grados. Y la masa del objeto es de 4 kilogramos. Listo, masa, 4 kilogramos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, resulta que yo inicialmente, si no tengo el dibujo hecho, si esto no estuviera, y yo tuviese que hacerlo, entonces yo digo, claro, listo, bueno, es un plano inclinado. Ahí está el plano inclinado. ¿Cuánta inclinación tiene? 35 grados, ¿no? Que puede ser parte de una rampa, qué sé yo, ¿no? Alguna cosa, una calle, alguna cosa. Entonces hay un objeto aquí, ¿no? Lo dibujé con mucha abertura. Este es más de 35. Y entonces lo que yo tengo que saber analizar es esto, miren, ¿verdad? Lo voy a hacer mejor porque quiero que vean bien estas líneas que voy a trazar. Estos diagramas de fuerza son bien importantes. Entonces tengo el plano. Tengo el ángulo de inclinación aquí, 35 grados. Tengo el objeto, si lo voy a dibujar así. Ahí está el objeto. Listo. Y ahora tengo la masa nada más, bueno, masa de 4 kilogramos. ¿Qué otro dato me han dado aquí? Nada más, ¿no? El ángulo, la masa y que está inclinado y que el objeto está quieto, aquí, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo empiezo yo a analizar sin saber esto que está acá a la izquierda? No, nada de esto sé. Estoy en blanco aquí. Usted dice, listo, sobre el objeto, tengo que dibujar las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, primero, siempre dibujo el peso. ¿Listo? Y ya, ¿no? Porque sería la única fuerza. Nadie lo está empujando por aquí. Ahí no dice eso, ¿no? Sí hay una fuerza adicional que podemos dibujar de una vez,
que es el rozamiento que va aquí. Ya sé que existe una fuerza de rozamiento, pero no veo nada más. Entonces lo que sucede aquí es que ese peso está generando dos fuerzas. Entonces aquí voy a trazar un eje X. Aquí voy a trazar un eje Y, un plano cartesiano que está inclinado con el plano. Entonces el eje X tiene que ser paralelo al plano. Y el eje Y, pues claro, formar 90 grados, ¿no? Perpendicular. Entonces, en este momento, miren, el peso genera dos fuerzas, dos componentes. Usted hace la proyección paralela al plano, ¿no? Proyección perpendicular, y obtiene este vector de aquí, miren. Entonces, ese vector hasta ahí es el peso en el eje Y. Mira, acá está el eje Y. Y también genera otra fuerza, otra componente aquí. Esta línea punteada tiene que ser paralela al eje Y. Y entonces, desde aquí, desde el punto de aplicación, que siempre se toma en el centro de masa de los objetos, se llama centro de masa, aquí en el centro de masa es donde se concentra todo el peso del cuerpo. Entonces, esto que está aquí, este vector, es la fuerza que hace el peso en el eje X. Entonces, al estar inclinado el objeto, el plano, entonces el peso siempre irá hacia abajo, vertical, pero ese peso va a generar dos componentes al haber una inclinación, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, esta componente Px hará que el objeto tienda a caerse para allá, ¿no? A resbalarse, a deslizarse por el plano. Esta Px. ¿Y quién se opone a ese movimiento? Pues esta fuerza. El rozamiento hace que esta fuerza no sea lo suficiente como para deslizarse. Entonces, como decimos que el objeto está en reposo, está significando eso, que la fuerza X tiene que ser igual al rozamiento. Aquí lo que estoy diciendo es esto también. Suma de fuerzas en X es 0. ¿Listo? Primera condición de equilibrio. Y las fuerzas en X, repito, solo hay dos. Px hacia abajo, rozamiento hacia arriba. Y se oponen. Así que tienen que equilibrarse las dos. Las dos deben ser iguales. Ahora, aquí dibujamos PY, pero no dibujamos quién equilibra a PY. ¿Qué fuerza equilibra a PY? ¿Han estado atentos? ¿Ya saben qué fuerza tengo que dibujar hacia arriba? ¿Cómo se llama? Normal. Eso es, la normal, muy bien. Entonces, ¿quién provee la fuerza normal? ¿Quién? La superficie de contacto. Esta superficie tiene resistencia, soporta este PY y entonces devuelve. Entonces es una fuerza de reacción al peso, ¿no? El peso es la acción, PY es la acción y N es la reacción, la fuerza normal. Entonces podemos decir, la suma de las fuerzas en Y también es 0 porque el objeto está en reposo. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que la componente Y del peso es igual a la normal. Entonces tengo las dos condiciones, esas son las dos condiciones de equilibrio. ¿Listo? Bueno, entonces eso se llama un diagrama de fuerza. Miren, en algún examen por ahí, en alguna situación, y ojo que esto les sirve hasta el 11, ¿no? Cuando vayan a presentar su examen de IFES, esto es fundamental. Entonces dice, dibuje el diagrama de fuerzas, es una pregunta. O cuál es el diagrama de fuerzas de la siguiente situación, y le colocan ahí una situación. Entonces te dice, listo, en el diagrama de fuerzas, primero está el peso. Si el plano está inclinado, entonces el peso tiene una componente en X, y el peso tiene una componente en Y. Entonces, ellas siempre son proyecciones perpendiculares, forman un paralelogramo. Esto. Y entonces, ¿quién equilibra PY? La normal, que vale lo mismo, entonces dibújelas iguales. ¿Y quién contrarresta el peso para que no baje el objeto?
Entonces lo contrarresta el rozamiento. Mira, y este es el diagrama de fuerzas de esta situación que está aquí en el ejemplo. ¿Ya? Entonces la idea es ahora ir analizando las condiciones de equilibrio para determinar el coeficiente que queremos al final, ¿no? El coeficiente. Bueno, entonces tendremos que, seguramente yo necesito conocer los valores, necesito conocer el rozamiento, la normal, entonces necesito valores ahí. Y ahí es donde voy a tener que calcular las componentes del peso. ¿Listo? Tengamos en cuenta lo siguiente, miren. Aquí se forma un triángulo. Ojo ahí. Este es un triángulo, ¿no? Resulta que si yo giro ese triángulo, hago una rotación y un giro, entonces este ángulo va a coincidir con el de acá. O sea que lo que les quiero decir es que este triángulo que está aquí es semejante al grande, al plano, a todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el plano es así, grandote. Y este triángulo que está aquí es así, chiquito. Pero entonces tienen las mismas medidas de los ángulos. Esos son semejantes, ¿no? Semejantes es que tienen distintas medidas los triángulos, pero tienen la misma forma. Eso quiere decir que los ángulos correspondientes son iguales. Este es igual a este, ¿no? Y el de arriba lo mismo con el de acá. Entonces la idea sería, pues si tuviéramos un papel ahí y esto bien hecho en casa, recortarlo. Recórtelo y lo coloca, lo gira. Este ángulo lo coloca, lo gira así y lo coloca aquí abajo, que coincida aquí abajo. Entonces va a quedar ese triángulo pequeñito aquí. Aquí va a quedar. Esa es la idea. Entonces eso nos tocaría como experimentarlo, ¿no? Sería bueno que lo hicieran en la casa, bien hecho el dibujo, hagan el recorte y miren que en realidad coincide. Y ver la semejanza de los dos triángulos, que es muy importante, porque así yo sé que este ángulo de aquí es 35. Y entonces, al ser ese ángulo 35, este triángulo me queda así, miren. Este es el peso, ¿no? Este que está aquí es el peso. Esto sería un ángulo recto. Este ángulo valdría 35. El de aquí es PY y el de aquí es PX. ¿Se dan cuenta que esto es igual a esto? Y entonces, cuando tengo el triángulo así, puedo calcular las componentes. Entonces, por ejemplo, seno de 35. ¿A qué es igual seno? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y con coseno de 35. Coseno de 35 es cateto adyacente, aquí está 35. ¿Adyacente cuál es? Es este que está aquí. Entonces, PY sobre la hipotenusa que sigue siendo P. De aquí yo despejo, entonces, PX va a ser igual a P por el seno de 35. Y acá también, PY es igual a P por el coseno de 35. Entonces, yo hice ahí la deducción completa. Pero en física nosotros hacemos directo de una a todo, porque se supone que yo ya sé esto del triángulo. Yo lo volví a explicar para que ustedes recuerden ese conocimiento que ya habíamos hecho antes de las componentes. Pero usted aplica de una, miren, Px igual a P seno, Py es igual a P coseno. ¿Listo? Y reemplaza nada más. ¿Por qué? Porque el peso sí se conoce, ¿no? Todavía no lo hemos calculado, pero nosotros sabemos dónde está la masa. La masa es 4. El peso es masa por gravedad. Entonces el peso será 4 por la gravedad, que es 10 aproximada, ¿no? Entonces será aproximadamente 40 newton el peso. De ahí sale este que está aquí. Entonces usted dice, claro, esto es 40 newton por el seno de 35. Y usted calcula esto, ¿no? ¿Ya saben hacer esto en la calculadora? Seno de 35, ya, ¿no? Entonces, encuentran el seno de 35 y lo que dé lo multiplico por 40 y tiene que dar esto que está aquí.
Voy a aprovechar el resultado, que ya está. Y lo mismo con coseno. Entonces, con coseno tenemos 40 newton por coseno de 35. Entonces también calculo primero el coseno, lo multiplico por 40 y nos tiene que dar ese número que está ahí, ¿no? Newton. Entonces ya sé que Px, aquí está Px, esta que está aquí, vale 22.94. Y Py, la que está aquí, vale 32.76 Newton. Entonces ya tengo las dos componentes. Pues, ¿qué pasa? Pues pasa que ya sé cuánto vale la normal, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la normal? 32.76 Newton. ¿Por qué la normal vale eso? Porque la normal equilibra a Py. Entonces la normal vale lo mismo que Py. Ahí está. ¿Y cuánto vale la fuerza de rozamiento? Pues la fuerza de rozamiento vale 22.94, porque la fuerza de rozamiento equilibra al peso en X. Entonces vale lo mismo la fuerza de rozamiento al peso en X, ¿no? Que está aquí. Listo. Ahora, con esto ya puedo calcular el coeficiente. La fórmula es fuerza de rozamiento igual a coeficiente por la normal. ¿Conozco la fuerza de rozamiento? Sí, vale 22.94 Newton. El coeficiente, que es la incógnita. ¿Conozco la normal? Sí, vale 32.76. Despejo mu. Entonces queda 22.94. Y esto que está multiplicando pasa a dividir 32.76. Y con eso obtenemos esto que está aquí, que es aproximadamente 0,7. Entonces dice el coeficiente de rozamiento de esas superficies es 0,7. Y ahí termino el problema. Mira. Entonces esa es la forma de aplicar esas condiciones de equilibrio que les dije al inicio. Entonces es bien fácil, miren. Primero, o sea, la condición de equilibrio es fácil. ¿Por qué? Porque se trata de equilibrar fuerzas. Las que van a la derecha equilibran a las que van a la izquierda. Y lo mismo, las que van hacia abajo equilibran las que van hacia arriba. ¿Y qué pasa cuando hay inclinaciones? Pues hay que hallar las componentes para poder hallar hablar, de fuerzas en X y de fuerzas en Y. Y así poder aplicar las condiciones de equilibrio, ¿no? Miren que las funciones de equilibrio siempre van así, en un eje y en otro eje, no más. Se analizan qué fuerzas hay en un eje y qué fuerzas hay en el otro. ¿Listo? Con esa información, ustedes hacen los planos que están acá. Miren dónde están aquí. Entonces, estos que están en el punto 3, y le hacen el intento al del punto 4. Ahora les doy bueno, de una vez les voy a dar la indicación para que ustedes lo hagan, ¿no? Del punto 4. Verán, tienen que ir un poco más allá, ¿no? Tienen que ir un poco más allá. El conocimiento está dado, pero el conocimiento hay que aplicarlo. Entonces, para aplicarlo, tengo que pensar un poco más, ¿no? A veces las cosas no son tan así, tan de una, tan evidentes, sino que uno tiene que poner de su parte. Entonces, aquí hay dos cuerpos. Bueno, el mío es una polea de masa despreciable, o sea que la polea que está aquí no se tiene en cuenta. Su rozamiento, quiero decir, ¿no? Ambos se deslizan sobre planos inclinados de 30 y 45, ahí están los números. Y los coeficientes de rozamiento entre los cuerpos y los planos son 0,3 y 0,1. Entonces aquí está el coeficiente para esta superficie, esta parte del plano, y 0,1 para la otra parte del plano que está acá. Respectivamente determina si se mueven o no los bloques y qué fuerza se necesita para que no se muevan, para que estén en equilibrio. Entonces, en este problema vayan por partes. Primero, hagan el que está aquí a la izquierda, de la misma forma como hicimos ahora. Aquí está el peso aquí vertical.
Entonces, aquí se traza el plano cartesiano. Y entonces el peso genera los componentes. Miren que es lo mismo. Aquí genera la PY, ¿no? Ponle P a este P1. Entonces sería P1Y. Aquí genera esta componente P1X. Esto será el eje X y esto será el eje Y. Aquí habrá una fuerza de rozamiento, la voy a dibujar ahí, aunque normalmente se dibuja aquí, porque es el contacto, pero bueno, estoy haciendo mi diagrama de fuerzas. Y aquí va la normal. Miren, es lo mismo que acabamos de hacer en este lado de acá. Y del otro lado hay que hacer lo mismo, entonces aquí va el peso. Entonces trazamos aquí los ejes, el eje y aquí el eje X. Entonces no importa que sea más compleja, no ve que el principio es el mismo. Si el principio es el mismo, pues yo aplico ese principio. Aplico ese principio y voy resolviendo la situación según lo que se me va a presentar. ¿Diga? Bueno, entonces, mira, les decía, ¿no? Aquí tengo el peso. El peso genera la componente Px, el peso genera la componente Py, en la superficie devuelve aquí la normal y hay una fuerza de rozamiento. Mira, igual, en ambos lados es igual la situación. Lo que cambia, claro, son los números, ¿no? Entonces, al cambiar los números, pues cambian ciertas cosillas, ¿no? Primero, ¿qué va a hacer usted primero aquí? Pues calcular las componentes, ¿no? Entonces, primero calcule P1X. Entonces, P1X es peso 1, peso 1, multiplicado por seno del ángulo que se forma. Y P1Y, entonces P1 por coseno del ángulo. Y en el otro lado es lo mismo, entonces voy a calcular los componentes de P2. Entonces, P sub 2 en el eje X será igual a la componente P sub 2 por el seno del ángulo que forma ese ángulo de acá, ¿no? Este plano, perdón. Este plano. El seno del ángulo que forma el plano. Y P2Y será P sub 2 por el coseno del ángulo. Y esto se puede calcular, porque yo tengo las masas de cada uno. Entonces, si este es 3 kilogramos, ¿cuál es el peso de este objeto? ¿Cuál es P1? 30, ¿no? Aproximado. Y si la masa del otro es 5, ¿cuál es el peso del otro? Pues 50, ¿no? Exactamente. Entonces, esos valores usted los coloca el P1 acá, y ya tiene P1X y P1Y, y coloca P2 aquí, y ya tiene P2X y P2Y. Bueno, sonó como feo eso, ¿no? De P2. Bueno, está bien. Entonces, listo. Y luego sigue lo mismo que hicimos hace un rato. Entonces usted dice, ya tengo de este lado P1X, acá tengo rozamiento 1, pongámosle aquí. Tengo aquí la componente P1Y y aquí tengo la normal 1, pues pongámosle, ¿no? Para distinguir con el objeto 2 que está acá. ¿Listo? Me falta un detalle aquí, a ver. Me falta un detalle. Ya cuando vaya a analizar los dos objetos, hay que tener en cuenta otra fuerza que se forma aquí. Resulta que los dos objetos están conectados por una cuerda, ¿no? ¿Lo ven? Y entonces esa cuerda se tensiona. Así que hacia acá va otra fuerza. Además de FR1, también va la tensión. Eso va a aparecer de nuevo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, quiere decir que en este objeto de la izquierda, para ver el equilibrio en el eje Y, tendremos que decir, la componente 1 es igual, en Y, es igual a la normal 1. Estas dos se equilibran. Pero miren lo que pasa ahora en el eje X. En el eje X, aquí me olvidé este detalle, ¿no? Suma de fuerza 0, suma de fuerza 0. En el eje X
Para que la suma de fuerzas de 0 tengo que decir P1X, que va en este sentido, está o se equilibra con las otras dos que van en el otro sentido, la tensión y la fuerza de rozamiento. Y ¿no? La que va hacia acá tiene que ser igual a las otras dos que van hacia el otro lado, si no, no estaría en equilibrio, ¿no? ¿No? Voy a suponer que están en equilibrio. Esa es mi teoría. Después voy a determinar si están o no están. ¿Listo? Y entonces lo mismo va a pasar en el otro lado. En el otro lado usted va a tener aquí el peso 2. Aquí va a estar P sub 2. Aquí va a estar P sub 2Y. Aquí va a estar el rozamiento 2, pongámosle. Y aquí va a estar también la cuerda que se tensiona. Y aquí va a estar la normal 2. Entonces, a este objeto también le dice suma de fuerzas en el eje Y. ¿Cuáles son? Entonces, componente, tiene que dar 0, ¿no? Entonces dice usted, componente en Y es igual a normal. Suma de fuerzas en el eje X también tiene que dar 0. Entonces, ¿qué decimos? Ahora, miren aquí que esto es bien importante, ¿no? Resulta que los dos objetos se alcanzan a ver en medio de tanta raya que yo hice. Los dos objetos están conectados con una cuerda y pasa por aquí y viene hasta acá, ¿no? Pero entonces cuando yo hago así, cuando yo hice aquí este análisis, dije, primero tomé P1X. Entonces yo lo que estoy haciendo al hacer esto así, decir esto así, estoy suponiendo que el objeto se mueve para allá, que va en esta dirección. Esto es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque si yo supongo que va hacia allá, haciendo esto, entonces ahora el análisis del segundo cuerpo tiene que ser en ese sentido también. Entonces, cuando yo digo suma de fuerzas en X igual a 0, entonces lo primero que tengo que escribir es las que van hacia allá, las que van en ese sentido. Usted dice tensión más fuerza de rozamiento tiene que ser igual al peso. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, el sentido en que yo supongo que se mueve es importante. Ojo que estoy diciendo supongo, ¿no? Es una hipótesis que yo estoy lanzando y voy a hacer los cálculos para ver si lo que yo digo es cierto o no. Entonces, en los cálculos me va a dar si esta teoría es cierta o no. Entonces, miren lo que sucede con esta formulita que está aquí. Usted dice, P1X menos tensión menos fuerza de rozamiento 1 es igual a 0. Entonces, pasamos esto al otro lado, ¿no? Nada más. Y ahí tenemos la primera condición en el eje X para este lado izquierdo, para este objeto que está acá. Y ahora la otra fórmula igual, miren, tensión más fuerza de rozamiento menos peso es igual a 0, porque estoy pasando esto para acá, ¿no? Es una ecuación normal. Y entonces tengo esta otra, miren, aquí la voy a escribir aquí abajo. Tensión más fuerza de rozamiento 2 menos peso 2 en X es igual a 0. ¿Por qué solamente tomo los ejes X? Digamos, esto es lo que hay en el eje X del objeto 1, que es el que está de este lado. Y esto es lo que está en el eje X, pero del objeto 2, el que está en el otro lado. Porque a la larga, lo que estoy viendo es si se mueve así, ¿no? Si se mueve así en estas direcciones. No estoy viendo si se mueve así, porque así no se mueve, y así tampoco se mueve. Entonces, lo del eje Y, pues no lo voy a mirar en esas ecuaciones que acabo de escribir ahí, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que para resolver este sistema, este es un sistema 2×2. Entonces, yo primero pues tengo que conocer algunas cosas. Por ejemplo, ¿será que yo puedo calcular P1X, la que está aquí? Pues sí, ¿no? Porque fue lo que hicimos
hace un rato en el otro procedimiento. Y yo puedo calcular P1X, ven, aquí está, aquí está, aquí está. Sí se puede calcular, porque P1 va a ser 30. Entonces, miren, P1X es 30. Y por el seno de 30, ustedes ya deben saber que vale 0,5, ¿no? Entonces, P1X vale 15. 30 por la mitad, 0,5 es un medio, es 15. Entonces, este es un valor conocido, este que está aquí. O sea, que ahí yo coloco 15. Menos, la tensión no la conozco. La tensión de la cuerda no la conozco, la dejamos ahí. Menos, fuerza de rozamiento 1. ¿Se puede calcular la fuerza de rozamiento 1? Esta que está aquí. ¿Se puede calcular? ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento? Se calcula como μ por la normal. Entonces, ¿conozco μ? Sí, miren, es 0,3, aquí está. ¿Conozco la normal? Pues todavía no la he calculado, pero la normal es igual a P1Y. Entonces tendremos que calcular P1Y. Entonces P1Y es igual a peso, que es 30, por el coseno de 30. El coseno de 30 es 0,86. Ustedes que ya lo saben, ¿no? Entonces multiplico esas dos cosas y ya tendríamos ahí el P1Y. Entonces, ¿cuánto da 30 por 0,86? El 86% de 30, 25,8. Entonces, eso es P1Y. ¿Listo? Entonces, P1Y es igual a la normal 1, porque se equilibran. Se equilibran las dos, aquí están, se equilibran, ¿no? Entonces, aquí debo colocar la normal, que es 25,8. Y ya tendríamos la fuerza de rozamiento, 25,8 por 0,3. Entonces daría 7,74 newton. Estoy hablando de fuerza, ¿no? Entonces aquí coloco 7,74, miren, igual a 0. ¿Listo? Y de ahí puedo hallar la tensión, despejarla. Entonces aquí queda negativa, ¿no? Tengo que dejarla así. Y paso al otro lado, o al contrario, mejor paso la tensión para allá, para que sea positiva. Y entonces pues yo podría colocar aquí tensión, tensión igual, así. Y del otro lado tengo 15 menos 7,74. ¿Cuánto es 15 menos 7,74? Pues daría 7,26. Y listo. Miren, eso mismo, hasta ahí los voy a dejar en ese problema. Miren que es un poquito más largo porque hay dos en uno, ¿no? Digamos que hasta ahí yo terminé la parte izquierda. Ahora lo mismo tienen que hacer con esta que está aquí, con la parte derecha, esta fórmula. Entonces ya conozco la tensión, ya conozco puedo calcular la fuerza de rozamiento, puedo calcular el peso y puedo mirar si esto es cierto o no, si da 0 o no da 0, ¿no? Esa es una forma de analizarlo. Inténtenlo. Me dicen cómo les va con ese punto número 4. Bien interesante, como siempre, ¿no? De esos que colocamos bien con varias cositas, varias situaciones. En el 2, ya vimos cómo, para hacer el 3 ya vimos cómo, y el 4, cómo se analizan los planos inclinados, las fuerzas que hay que mirar. En el 2, ¿qué hay? A ver, ¿qué es? Dos fuerzas F1, F2, en dirección, y su dirección por lo menos de 60 grados, medimos de X, el primer cuadrante, veamos. O sea, lo importante en el punto 2 es primero pues traducirlo para saber cómo es el diagrama de fuerzas que queda ahí, ¿no? Entonces miremos cómo queda ese diagrama para el punto 2. Entonces dice, dos fuerzas, dice ahí. F1 y F2 actúan sobre un objeto de masa 2 kilogramos. Tengo un objeto, no sé. Masa 2 kilogramos, vamos a ver qué pasa. F1 es de 8 newton y su dirección forma un ángulo de 60 grados por encima del eje X en el primer cuadrante. Entonces voy a tener que dibujar un plano cartesiano. Y ya sabemos que el primer cuadrante es este, ¿no?
Entonces 60 grados, dice. Entonces tracemos algo que más o menos tenga aquí unos 60 grados. Si tengo el transportador, mejor. Ahí está, este es F1. Dice que vale 8 newton y forma un ángulo de 60 grados. Mira, ahí estoy traduciendo la información. Está en el primer cuadrante. F2 es de 5 newton. Es de 5 newton y su dirección forma un ángulo de 53 grados por encima del eje X en el segundo cuadrante. Esto es importante, el segundo cuadrante es este. Entonces trazamos F2 y F2 forma por encima del eje X, dice allí, ¿no? No es este ángulo así, no puede ser, además ese ángulo vale más de 90 grados y el ángulo dice que forma 53 grados, está a 53 grados la fuerza por encima del eje X. F2 vale 5 newton. Ahí tengo esto. Listo. ¿Qué más tiene? Determine si el objeto se encuentra en reposo o si se mueve. En el segundo caso, ¿qué sería necesario para que se quede quieto? Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Pues componentes. Ya tengo las fuerzas. Encuentre las componentes de F1. Usted dice, aquí está esta fuerza, es F1X. Y usted ya la sabe calcular, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo calculo F1X? Esta que está aquí. Entonces usted dice, es F1 por coseno de 60 grados. Y también calculemos aquí F1Y. ¿Será necesaria o no? Vamos a ver. Entonces F1Y es igual a F1 por seno del ángulo que se forma. Y del otro lado, para la otra fuerza, similar. Entonces, proyecte aquí, y esta que está aquí, esta fuerza es F2X. ¿Cómo calculo F2X? Pues F2 por el coseno del ángulo que forma esa fuerza. Y proyecte acá, y aquí tengo otra fuerza. Entonces, esa fuerza es F2Y, que se calcula con el seno del ángulo, ¿no es cierto? Y ya, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos hacia arriba, tenemos F1Y, y también tenemos F2Y, dos fuerzas. Hacia abajo, que era lo primero que tenía que dibujar, está el peso. Hacia la derecha aparece F1X. Y hacia la izquierda aparece F2X. No habla nada sobre el rozamiento. Entonces suponemos que no existe el rozamiento, ¿no? O es muy, muy, muy bajo, como para tenerlo en cuenta. Y listo, me están preguntando, ¿está quieto o no? Pues si está sobre la superficie, yo supongo que estas dos se están equilibrando a esta en el eje vertical. Entonces lo que me interesa es saber cuánto vale F2X, cuál es el valor, y cuánto vale F1X, cuál es el valor, que se pueden calcular con estas fórmulas. Y así determinar. Si son iguales, pues está en equilibrio. Pero si la una es mayor que la otra, pues se moverá hacia el lado donde esté la mayor. Y eso es todo. Entonces terminan ese cálculo y sacan las conclusiones del punto 2. ¿Listo? Me fui al revés yo con la guía, ¿no? Empecé con el 3, 4, ahora el 2 y por último el 1. Punto número 1. Entonces vamos a hacer esto que está aquí. ¿Cuál es el objetivo de esto? Calcule las tensiones en las cuerdas. Las tensiones. Entonces vamos a ver cómo se calcula la tensión de un cuerpo que está suspendido de 2 cuerdas, por ejemplo. Entonces, nuevamente, para abordar este tipo de problemas, debemos tener en cuenta las fuerzas que actúan y dónde están actuando. Aquí hay una unión de cuerdas y están sosteniendo este peso. Este peso es de 300 newton, ahí está. Entonces podemos dibujar el peso. Aquí está, peso 300 newton. Listo. Entonces esta cuerda está sosteniendo, este es el techo, ¿no? Este es un techo ahí o una varilla, lo que sea, que está sosteniendo esto. Entonces esta cuerda en este lado
sufre una tensión aquí, ¿no es cierto? Se tensiona. Entonces hay una tensión B, tensión de la cuerda B. Y del otro pasa lo mismo con la otra cuerda, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede con esas tensiones. ¿Cuál se tensionará más? ¿No? Aquí está la tensión en A. ¿Qué será? Está, bueno, por cierto, el dibujo está un poco mal, ¿no? Porque aquí es 60 grados, tiene que ser más amplia la abertura y este ángulo es de 40. Entonces la cuestión es, ¿cuál sufre más de las cuerdas? ¿Cuál aguanta más peso de las dos? ¿Cuál tiene más tensión? Es importante eso, ¿no? Para saber qué tipo de cuerda uso en A y qué tipo de cuerda uso en B. ¿Dónde debe estar la que resiste más? Entonces, ¿qué hacemos? Pues trazamos un plano cartesiano. Siempre el plano cartesiano se traza con el origen en el punto de aplicación de las fuerzas. ¿Se dieron cuenta en los planos inclinados? Siempre el origen está aquí, en el punto donde se aplican las fuerzas. Ahí debo colocar el origen del plano. Y entonces dice usted, listo, ya aquí tengo el eje Y, aquí tengo el eje X. Entonces lo que voy a hacer es análisis de fuerzas. Tensión B aquí. Se genera este vector, esta es tensión B en X. Luego proyecto aquí y aquí se genera este vector que sería la tensión B en Y. ¿No es cierto? Del otro lado lo mismo, entonces aquí está tensión A. Entonces se genera este vector hacia la izquierda. Esto es tensión A en X y se genera este vector hacia arriba y esto sería tensión A en Y. O sea que cada vector de tensión, cada fuerza tensión, genera dos componentes. Si este ángulo de aquí es 60 grados, este de aquí también, ¿no? Ojo, horizontal, horizontal, estoy con estas dos de aquí, ¿no? Y está la cuerda así. Este ángulo es 60, este ángulo también. Se llaman ángulos alternos internos. ¿Se acuerdan en matemáticas, en geometría? Alternos internos se llaman esos ángulos. Entonces, por eso ese ángulo es 60 grados, el que está aquí. Y lo mismo pasa con el otro lado. Entonces, si este es 40, entonces este ángulo también es 40. Listo, eso me sirve para las componentes. Entonces, eso como está muy pequeñito, voy a poner acá. El triángulo que está aquí, en la izquierda es así. Entonces, aquí son 60 grados. Este de aquí es TA, la tensión en la cuerda A, que está aquí de naranja. Este que está aquí sería TAX, y el que está aquí a la izquierda es TAY, porque es lo mismo que acá, ¿no es cierto? Ya sabemos eso. Entonces, en este triángulo, yo puedo decir esto. TAX es igual a TA por coseno de 60 componentes, ¿no? Y TAY es igual a TA por seno de 60. ¿Ya? Lo mismo en el otro lado. Entonces, en el otro lado puedo decir TBX es igual a TB por el coseno de 40 en el otro lado, ¿no? Y TB en Y sería igual a TB por el seno de 40. Entonces ahí tengo las componentes de las dos vectores, tensión y tensión. ¿Listo? Entonces vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué más necesito saber aquí? Necesito las componentes en Y. A ver, voy a hacer algo aquí con las componentes en Y, ¿no? Esto está en el eje X, esto está en el eje X, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Entonces, ¿qué está pasando con el eje vertical? Con el eje vertical. ¿Qué hay en el eje Y? En el eje Y hacia arriba tenemos TAY y tenemos TBY, ¿cierto? Hacia arriba. ¿Verdad que es igual TAY? Es TA por el seno de 60, ¿no? Para TA, el que está a la izquierda. Y TBY sería TB por el seno de 40. ¿Listo? Pues ahí tenemos las dos componentes. Esto está en el eje Y. Y me falta otra que en el eje Y, que es el peso, ¿no? El peso es
300 newton. Esas son las fuerzas que conozco. Ahora sí vamos a ver el equilibrio. Entonces, con esos datos, ahora sí veamos equilibrio. Entonces, primero, suma de fuerzas en el eje X tiene que ser 0. Entonces, ¿qué tenemos en el eje X? ¿Quiénes están actuando en el eje X? Entonces, vamos a ver. Del lado a la derecha. A la derecha está TBX, ¿no es cierto? Y no hay más, ¿no? En el eje X. A la izquierda está TAX. Entonces la idea es que las dos se equilibran, ¿no? La suma de fuerzas en X tiene que ser 0. O sea que tengo que decir aquí, TAX tiene que ser igual a TBX para que esté en equilibrio. Entonces, ¿cuál es TAX? Acá está, mira. Entonces, eso es TA por coseno de 60. Y X es igual a TBX. Entonces, TBX está acá. Entonces, esa es TB por coseno de 40. Entonces, yo puedo ir reemplazando esos números de una vez, los que sean posibles. Por ejemplo, coseno de 60, ustedes saben que eso es 0,5. Entonces, colocan aquí TA por 0,5. Y aquí colocan TB, y el coseno de 40, como ese sí no es notable, entonces tendrán que usar la calculadora, colocan coseno, 40, coseno. En algunas sí se puede colocar coseno, y luego 40, ¿no? Da 0,766, lo voy a aproximar a 0,77. Listo, y si quiero inclusive, de una vez puedo dejar esto un poco más reducido, ese 0,5 que está aquí multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Y entonces nos quedaría esto, miren, puedo dividir estos dos números de una vez. Entonces esos dos números quedarían 0,77 entre 0,5, es el doble, 1,53 aproximadamente, 1,54. Entonces estos dos dan 1,53 y por TB, que es el que está aquí, ¿no? Este es 1,53 por TB. O sea que, conclusión ahí, para escribir una sola formulita, hasta ahora tengo esta relación, miren. Todavía no sé las tensiones, pero ya puedo saber cuál es más grande de las dos. La más grande de las dos es TA, porque TA es igual a 1,5 veces más que TB, ¿no? Entonces TA es la que más tensión sufre. Entre más abertura tenga, más tensión habrá. Esa es la conclusión que yo saco de aquí, de esa forma. Entonces, hasta ahí no puedo hacer nada más, ¿no? No puedo hacer nada más. Entonces ahora miremos la otra parte, equilibrio en el eje Y. Entonces la suma de fuerzas en Y tiene que dar 0. Ahora sí veamos cómo está el eje Y. Entonces necesito, para el eje Y, en el eje Y está así, ¿no? Entonces tengo aquí tensión AY. Tengo tensión, bueno, yo creo que la dibujé mal ahí. Tensión BY, lo importante es que las dos están hacia arriba. Ahora vemos que ese dibujo creo que está al revés, TA y TB. Y acá tengo el peso. Entonces, esas fuerzas se equilibran. O sea que TAY más TBY, que van hacia arriba, tienen que equilibrar al peso que va hacia abajo. Entonces ahí planteo yo esa fórmula, con esta condición. Listo, ¿cuánto vale TAY? Entonces TAY está aquí, ¿verdad? TAY es TA por seno de 60. ¿Cuánto vale TBY? TBY está acá, ¿verdad? Entonces TBY es TB por seno de 40. Y esto tiene que ser igual al peso, pero el peso vale 300 newton, está aquí, ¿no? Listo. Entonces, resulta que ya tengo estos números, ¿no? ¿Cuánto vale el seno de 60? El seno de 60 es 0,86 aproximadamente.
0,87 podríamos decir, ¿no? Porque es 0,8666. Pues si quiero hacer una aproximación ahí como extrema, entonces le coloco al seno de 60, 0,87. Entonces, esto es seno de 60 por TA. Ahí estoy escribiendo esto mismo. Más seno de 40 ahora. ¿Cuánto es el seno de 40? Entonces, 40 seno en la calculadora. 0,64, ¿no? Pues 0,64 TD. No, estoy escribiendo esto que está aquí. Primero escribí el número, luego la letra. Y del otro lado tengo 300 newton. Y ya, ¿no? De aquí no puedo hacer nada más. ¿Por qué? Porque es una ecuación con dos incógnitas, TA y TB. Lo mismo que acá. La pregunta es, ¿cuánto vale TA y cuánto vale TB? ¿Cuál es la tensión en las cuerdas? Es la pregunta. Entonces todavía no he terminado. Pero ya estoy cerca, porque en esta ecuación, en la de aquí arriba, tenemos TA y TB. Y en la de abajo también tenemos TA y TB. Entonces, esas dos son un sistema 2x2, dos ecuaciones con dos incógnitas. Y aprovechando de que TA está despejado, TA igual a, entonces podemos reemplazar este TA aquí, en la otra ecuación. Entonces, ¿cómo queda eso? 0,87 por TA, que es 1,53 por TB. Ahí, aquí voy. Más 0,64 TB igual a 300. Esta ecuación ya la puedo solucionar. Esta se puede porque solo hay una incógnita, que es TB. Entonces ya es cuestión nada más de hacer operaciones. Por ejemplo, 0,87 lo multiplico por 1,53 ahí, ¿no? Entonces eso nos da 1,33. Es 1,33 TB que hay aquí. Estoy multiplicando estos dos, ¿no? Más 0,64 TB igual a 300. Entonces ahora sumo, son términos semejantes. Entonces tendría que hacer 1,33 más 0,64 y nos daría 1,97 TB igual a 300. Por lo tanto, TB es igual a 300 dividido entre 1,97. Entonces, ¿cuánto da eso? Ya hacemos ese cálculo simplemente y ya obtenemos la respuesta, ¿no? Casi entre 2. Casi entre 2. ¿Cuánto da entonces si es casi entre 2? Casi 150, ¿no? Entonces son 152.3 aproximadamente newton. Esta es la tensión en la cuerda B. Y me falta la tensión en la cuerda A. Entonces, ¿cómo encuentro la tensión en la cuerda A? Pues con esto. Con esto que está aquí. Entonces, la tensión en A será 1,53 por la tensión en B, que es 152,3. Y ya tendríamos ese resultado, ¿no? Entonces, por 1,53 nos da 233 aproximadamente. Da 232,99. Son 233 aproximadamente. Entonces, ¿qué significa? Que ya terminamos, ¿no? Que esta cuerda de acá la voy a dibujar como mejor. Esta está a 60 grados. La otra que está acá, la otra cuerda que está más acá, esta forma aquí 40 grados. Y aquí está este cuerpo en equilibrio. Entonces significa que esta cuerda se tensiona más que esta que está acá. Entonces la tensión en A es mayor que la tensión en B. ¿Miran? Entonces quiere decir que si el ángulo es muy grande, pues la tensión aumenta, comparado con el otro ángulo que es más pequeño.